Gloria a Dios. Marcos 6, versículos del 45 al 56. Pero vamos a orar antes, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, que hoy podemos estar libres, Señor, leyendo tu palabra de manera abierta en un lugar público, en un lugar abierto a todas las personas. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias por eso. Eso es una bendición. Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos este tiempo, que tu palabra sea expuesta, que tu palabra sea hoy viva en nuestros corazones. Señor, derrama tu bendición de tu palabra, que es poderosa, en nuestros corazones, y que hoy haya corazones arrepentidos, corazones que se rindan a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias, Señor, porque hoy están aquí los que tienen que estar y tú vas a hablar a nosotros. Gracias por aquellos que están conectados en la transmisión en vivo y que están enfermos, que no pudieron venir. Señor, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo hablando a tu iglesia. Te pedimos esto en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Marcos 6, versículo 45 dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos, andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y corrieron apresuradamente a toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Amén. Puedes tomar tu lugar. He titulado este sermón: El yo soy en medio de la tormenta. Quiero hacer mucho énfasis en que tengamos ánimo, no temamos, pues Jesús es el gran yo soy. Ese es el énfasis que yo espero que el Señor y el Espíritu Santo estén hablando a tu corazón. Tengamos ánimo, no temamos, pues Jesús es el gran yo soy. Recuerdo recién convertido, cuando yo vivía en Ciudad Obregón, y cuando venía de vacaciones a la Ciudad de México, venía con mucho ánimo y entusiasmo de predicar el evangelio a mis amigos que no eran creyentes. Recuerdo que cuando les contaba sobre los milagros que Dios hizo en la vida de mis suegros,
o inclusive en lo que Dios en su gracia hacía en mi familia ya cuando después estaba casado y que hablaba con mis amigos y les decía de los milagros. Había como que varias respuestas, ¿no? Era como, órale, qué chistoso es que pasó eso, ¿no? Un milagro, no sé. Algunas veces que mis suegros iban a predicar a la sierra y la avioneta en la que iban estaba a punto de estrellarse, y después de orar, el Señor providencialmente abría las nubes y pudieron ver la pista de aterrizaje en la sierra en Chiapas y ellos pudieron aterrizar. Este tipo de milagros que yo platicaba, ellos decían, qué chistoso, ¿no? Qué cosas, wow, con lo que hace la mente, ¿no? O cuando llegaba a hablar con otras personas ateas sobre los milagros que están registrados en la Biblia, recibía respuestas como, qué bueno que eres espiritual, pero cada quien sus creencias. O recibía respuestas ya con ataques agresivos contra mi fe o a favor de su racionalismo. Y creo que todos podemos ver una disputa que hay entre lo sobrenatural y lo natural, entre el sobrenaturalismo y el naturalismo, entre los milagros y el racionalismo. Jesús caminando sobre el agua es una historia que marca disputas entre ambos bandos. Hay un blog en internet a favor de la errancia bíblica, o sea, a favor de que la Biblia tiene errores o no es perfecta. Y este blog se introduce con lo siguiente: bienvenido. Si estás cansado de que tus amigos y familiares que citan la Biblia te echen en cara las escrituras y te gustaría tener una avalancha de información para devolverles la jugada, has llegado al lugar adecuado. Proporcionamos un campo de juego nivelado para que los no biblistas, o sea ellos, defiendan los absurdos, defiendan las contradicciones, las falacias y las inconsistencias de la Biblia. Este tema de Jesús caminando sobre el agua ha generado debate. ¿Y cómo es que muchos han manejado el absurdo o el aparente absurdo de Jesús caminando sobre el agua? Esta fracción de Mateo 6 generó un debate tremendo en la historia de la humanidad. Inclusive en la época posterior a la Ilustración hubo un gran debate. Muchos partiendo de que las leyes de la naturaleza son inviolables y que todas las cosas del universo deben de tener una explicación racionalista. Entonces empezaron a surgir teorías inverosímiles, ¿no? O descabelladas para explicar la caminata de Jesús sobre el agua del mar o del lago, pero en realidad es un lago en Galilea. Hay un teólogo, Albert Schweitzer, que escribió un libro que se llama El secreto histórico de la vida de Jesús, de 1906, que documenta las opiniones de varios eruditos que juzgaron esta historia de Jesús caminando sobre el agua, inclusive como una ilusión óptica causada porque Jesús realmente estaba caminando en la orilla, pero como estos estaban lejos, pues lo veían caminando sobre el mar, ¿no? O que Jesús estaba caminando sobre un banco de arena, de esos bancos que así como en las islas del Caribe, que hay bancos de arena y tú vas caminando ahí y no te hundes. Entonces esto generó muchos debates en la historia. Buscaban el código para descifrar lo sucedido, un enigma que se tenía que resolver. Y no solamente este milagro, sino quizá todos los milagros de Jesús, porque la sociedad buscaba una base sólida para encontrar una respuesta sólida.
y poder debatir o eclipsar esta verdad bíblica que nosotros creemos. Llegaban a muchas conclusiones. Inclusive decían que esta afirmación de los cristianos ya era algo que caía en lo pagano, como si Jesús fuera un dios de alguna mitología. Depende de la sociedad que lo viera, pues le ponía su dios mitológico. Y que ya realmente los cristianos estábamos o estaban en su época cayendo en creencias sobre dioses paganos, haciendo o referencia a que Jesús era un dios pagano y la verdadera fe del cristianismo estaba errada. Al final llegaban a la conclusión de que los muertos no resucitan y los hombres no caminan sobre el agua. Y creo que todos estamos de acuerdo. Los hombres no resucitan de entre los muertos y los hombres no caminan sobre el agua. Pero Dios sí puede hacer ambas cosas. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 1:16. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La iglesia primitiva conocía los puntos de vista místicos de los egipcios, de los griegos, de los romanos. Ellos sabían lo que creían ellos. Y la iglesia primitiva rechazó estas creencias. Y ellos continuaron, dice Primera de Juan, adorando lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. La historia de nuestro pasaje no tiene absolutamente nada que ver con ningún hecho mitológico. Pedro fue un testigo ocular y él ha evidenciado, inclusive este evangelio escrito por Marcos evidencia un acontecimiento real, porque Pedro fue un testigo ocular. Pero ¿has pensado que todos creemos aquí que Jesús resucitó de entre los muertos? Pues entonces también podemos creer que Jesús caminó sobre el agua, que Jesús sanó enfermos, que su palabra es perfecta. ¿Ven lo que dice el Salmo 19:7? La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Mira, menciono todo esto como una introducción o una ilustración, porque tristemente aún hay cristianos que no creen en ciertos eventos bíblicos. Aunque tú no lo creas, hay cristianos que no creen que hay ciertos eventos bíblicos que no son reales o que tienen duda, que dudan de la veracidad de la Biblia. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermanos. Que porque los evangelios se contradicen entre sí mismos, que porque las copias de los manuscritos originales pues no son copias originales, no había fotocopiadoras, porque la Biblia está pasada de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, los cristianos bíblicos creemos en la inerrancia de las escrituras. No hay forma de que un cristiano no crea que la Biblia es inerrante. La Biblia está libre de errores en sus hechos y en sus interpretaciones. Punto. ¿Por qué? Porque la Biblia es reflejo de su autor. Y su autor es santo y es perfecto. Esto tiene que simbrar, porque no podemos, así como mencioné lo de los Juegos Olímpicos, donde nosotros sabemos dónde estamos parados y qué es lo que hay que hacer: seguir predicando el evangelio, seguir caminando en fe, seguir buscando al Señor. Pasa lo mismo con las escrituras. Tenemos que saber en qué creemos. Tenemos que defender lo que creemos. Y no podemos caer en este tipo de debates donde no quiero decir pseudocristianos, pero a lo mejor cristianos que
que todavía no han recibido esta revelación que la Biblia es inerrante. Porque hoy tú y yo no podemos darnos ese lujo de decir que la Biblia está pasada de moda o que la Biblia no coincide. Y este tipo de eventos, bueno, sí creo que Jesús pueda caminar sobre el agua, pero no sé si esto es real, porque a lo mejor tú crees que Jesús caminó sobre el agua, pero puede haber otros eventos de Jesús o de la misma Biblia registrados que tú digas, no sé si esto realmente sucedió. O no sé si realmente esto está bien interpretado. O no sé si realmente esto es real. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos para que no nos falte entendimiento ni nuestro corazón se endurezca? ¿Cómo debemos de responder ante la maravilla de Jesús caminando sobre el agua? Lo primero que quiero que veamos es que Jesús es el único en quien debemos tener fe. Jesús acababa de alimentar, no sé, ¿cuántos te gusta que alimentó en el pasaje anterior? La Biblia dice 5,000, pero registra a 5,000 hombres, más sus acompañantes que no están registrados. Entonces vamos a ponerle una media de 15,000 personas, no lo sé, 20,000, 10,500. Pero eran más de 5,000. Acababa de alimentarlos. Como lo predicaba Rodrigo, estamos viendo todo un entusiasmo mesiánico en su punto más álgido, en su punto más alto. Vemos en Juan 6 que las multitudes querían hacer rey a Jesús pasado ese momento. Pero todos sabemos que no era el momento ni el medio por la cual Jesús recibiría su reino. Jesús, el siervo sufriente, tenía todavía más asuntos que atender antes de sentarse en el trono que su padre le había preparado. Pero lo que sí leemos aquí en este pasaje es que iba a revelar su deidad. Esto es un pasaje importante porque en la historia, en la narrativa que llevamos del Evangelio, este es un punto crucial donde Jesús revela su deidad. Jesús es el único en el que debemos tener fe. ¿Por qué? Porque de entrada los planes de Jesús nos guían. En los versículos 45 y 46 de nuestro pasaje, tenemos que estar leyéndolos, entendiendo la conclusión que acabamos de leer en el pasaje anterior de la alimentación de los 5,000. Dice el versículo 45, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Hay una urgencia en este versículo. La palabra enseguida en el original está hablando de una situación inusualmente enérgica. Lo que podríamos pensar que Jesús está obligando o llevando de manera inmediata a abandonar ese lugar. Jesús les está obligando a abandonar inmediatamente ese lugar. Ellos llegaron con Jesús a un lugar donde se le dio de comer a más de 5,000, pero ahora que está pues ya anocheciendo, Jesús se los lleva a toda prisa, como queriendo librarse de ellos para poder despedir él solo a la multitud. ¿Por qué? Lo estamos viendo, la alimentación de los 5,000 nos está dando de alguna manera esa respuesta. No significa que los discípulos fueran insensibles ante esta situación que se está viviendo, de este contagio mesiánico de Jesús ante la multitud, porque ellos se resisten a marcharse y Jesús los obliga a irse, los retira rápidamente para poder persuadir a la multitud, para que la multitud se disperse pacíficamente y evitar una oleada revolucionaria. Fíjate lo que dice Juan 6:14, que lo referenciaba hace ratito. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho de la alimentación de los 5,000, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte.
Vemos a los discípulos en una barca donde era el lugar donde exactamente Jesús quería que estaban. Esos eran los planes de Jesús. Ellos están navegando en esta barca a orden expresa de nuestro Señor Jesús. Y ellos estaban en el lugar correcto. Y ahí resulta que encuentran una tormenta. Jesús los está enviando directamente a un problema. Hermanos, no es la primera vez que he comentado desde aquí que Jesús, nuestro Dios omnipotente, puede enviarnos a problemas o a dificultades, pero donde hay un propósito redentor. Ahí en estas situaciones difíciles es donde nuestra comprensión de su providencia y de su poder aumenta. Y creo que todos pueden decir amén, porque cuando estamos en una tribulación fuerte, el Señor hace blandito, se me olvidó la palabra, reblandece, hace aguado nuestro corazón. Y le ruegas al Señor con una fe más grande y eres más sensible a su poder. Y además, en medio de esta situación, nuestra fe crece y nuestra dependencia solo en Él crece. Si has estado en una tribulación y has pedido que ore por ti, regularmente utilizo esta frase: Señor, que en medio de esta tribulación o de esta adversidad, su fe en ti crezca, su dependencia en ti crezca y que aprenda a conocerte más. Si no había orado por ti, ya sabes que eso te voy a orar por ti cuando estés en medio de una tribulación. Hermanos, sus planes no siempre son fáciles, o sus planes no siempre es lo que nosotros queremos que pase. Pero lo que es un hecho es que sus planes siempre son los mejores para nosotros. Tenemos que creer en esto. Esto es básico para un cristiano o para alguien que tiene depositada su fe en Jesús. Creer y no dudar. La mañana hablaba con unos hermanos y les decía, cuando estuve en unas tribulaciones muy fuertes años atrás, no sé si ya viste la película de tornados, torbellinos, algo, vela, pero básicamente te agarra el tornado y estos cuates se agarran de un tubo porque se los va a chupar el tornado. Y a veces yo me sentía así en medio de la tribulación, como que solo estaba sostenido del Señor y fuera yo tenía con los ojos cerrados, como que nada más veía cómo sentía no lo duro sino lo tupido. ¿Cuántos no hemos estado así? Lo único que nos sostiene es nuestra fe en Jesús. Entonces, hermanos, sus planes nos guían. También sus oraciones nos animan. ¿Ves lo que hace Jesús? Después de despedir a la multitud, se retira al monte a orar. Otra vez, Marcos aquí señala que Jesús, bueno, en su evangelio Marcos señala que Jesús ora en tres grandes momentos de sus ministerios: en el capítulo 1, en este capítulo 6 y después en el capítulo 14. Y cada oración de Jesús es nocturna. Y cada oración de Jesús es en un lugar solitario. Cada una de estas situaciones encuentra a los discípulos alejados de Él y ellos sin comprender la misión que están viviendo o la misión que se está viviendo. Y en cada oración de Jesús, Jesús está enfrentando una decisión o está enfrentando una crisis. ¿Sabes? Después de dar de comer a estos 5,000, Jesús reafirma en su oración, o en la oración está reafirmando su vocación de que Él es alguien divino, de que Él es alguien divino que es un siervo. Él no vino a ser un luchador social contra Roma. Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado, y su labor es hacer conocer esta verdad a los que están a su alrededor, en su tiempo, en su momento. Cada vez que Jesús enfrentaba un momento crítico, oraba, como tú y como yo.
A veces puedes estar viviendo que no hay metros disponibles y vas a llegar tarde al trabajo y estás viendo una situación difícil porque te van a descontar el día y puede ser que estés orando por esa situación. O puede ser algo realmente más complejo, como una enfermedad o como un desempleo o como la muerte de alguien o la traición de alguien. Un momento crítico donde vamos y oramos. Tenemos que seguir aprendiendo de esto. Jesús la mayoría de las veces se alejaba y oraba en privado. En todos estos casos son casos de conflicto y guerra espiritual, como dice Efesios, que habitan en el aire, que están en el aire. Y las oraciones de Jesús son intensas porque hay una guerra espiritual. Y es algo que mientras nosotros, hermanos, no entendamos y realmente creamos que la vida que vivimos es una constante guerra espiritual, no vamos a poder saber la utilidad de la oración. A veces oramos en automático, sin estar conscientes que vivimos en medio de una guerra espiritual. Obviamente Jesús lo sabía mejor que cualquiera de nosotros, pero Jesús va y busca a su Padre en medio de las batallas que se libraban a su alrededor. Y creo que nosotros entendemos esa verdad. Cuando estoy en medio de una batalla, voy y oro. Una batalla, una tribulación, una situación, voy y oro. Pero somos conscientes de que realmente estamos en una batalla espiritual, que muchas veces somos tentados por el enemigo. No sé si siempre estamos conscientes de eso. ¿Te animan las oraciones de Jesús por ti hoy en día? ¿Habías pensado que Jesús está orando por ti cada instante de tu vida? ¿Te animan las oraciones de Jesús por ti? Jesús oró por la multitud, sintió compasión por ellos y los alimentó. Oró por sus discípulos que necesitaban de sus oraciones y de su poder y los envió a predicar. También vemos que su poder nos bendice. Era una situación, estamos leyendo aquí, que ya era tarde. Era la cuarta vigilia, esto es entre las 3 y las 6 de la mañana. La barca con los discípulos en medio de este gran lago y Jesús solo en la tierra orando al Padre. ¿Te fijas que siempre que los discípulos se separan de Jesús caen en una angustia? Al menos aquí en el Evangelio de Marcos. Vemos a unos discípulos indefensos ante un fuerte viento que sopla contra ellos. Esto ya lo habían vivido. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos predicado? Esta gran tormenta. Aquí vemos que los discípulos están fatigados de tanto remar. Y esta palabra fatigados, el sentido es que están atormentados, que están profundamente preocupados por la fuerza del viento, por las olas que están en su contra. Y en su angustia, hermanos, Jesús acude a ellos al verlos batallar contra el agua. Jesús los ve con compasión, así como miró, así como observó a las multitudes hambrientas. Así como el Señor en el Antiguo Testamento, Jesús viene a liberar a un pueblo necesitado. Y esta liberación se convierte en una autorrevelación de quién es Jesús. Nuestro Señor se dirige a aquellos a quienes ha llamado, a quienes ama y a quienes cuida. El Señor sabe dónde están los suyos y el Señor sabe por lo que están pasando los suyos. Esto lo tenemos que tomar también para nosotros. Jesús sabe bien dónde estamos. Jesús sabe bien por lo que tú estás pasando. Jesús no es ajeno a nuestras situaciones. Jesús se dirige a nosotros. Jesús nos ama y Jesús nos cuida. Su poder nos bendice. El evento central de lo que estamos viendo aquí es Jesús caminando sobre el agua y pasa junto a ellos. Jesús haciendo lo que nadie había hecho antes
ni nadie iba a hacer después caminar sobre el agua. ¿O conoces a alguien que camine sobre el agua? Creo que hay unos arañitas y unos mosquitos que luego ves en los charcos así, pero esos son insectos. No hay ningún hombre que haga esto. Cuando Jesús camina sobre las aguas hacia los discípulos, Jesús está caminando por un lugar donde solo Dios podía caminar. Al igual que el perdón de nuestros pecados y en su poder sobre la naturaleza, caminar sobre el agua está identificando a Jesús como Dios. Esto es una idea que se está reforzando cuando el Señor les dice: tengan ánimo. Y aparte tiene signos de admiración. Es una frase, si no gritando, con mucho ímpetu: tengan ánimo, soy yo. Y aquí en el Nuevo Testamento, esta frase en el griego, yo soy o soy yo, es exactamente idéntico a lo que Dios dice cuando se revela a Moisés. Es exactamente lo mismo. Entonces Jesús no solo camina en el lugar donde solo Dios podía caminar, sino que también toma su propio nombre. Y aunque esta frase de que quería pasarlos de largo no es muy clara, así como si Jesús tuviera la intención de ignorarlos a sus discípulos, este tipo de frases en el Antiguo Testamento es como una frase que está cargada de una fuerza especial, porque cada vez que esta frase sucede en el Antiguo Testamento está hablando de una autorrevelación de Dios. En el monte Sinaí, el Señor trascendente pasa al lado de Moisés para revelar su nombre y para revelar su compasión. Luego vemos en el monte Horeb, el Señor revela su presencia a Elías y pasa junto a él. Pero hay también en Job unos versículos que muestran un antecedente importante a la idea que tenemos aquí. Job 9, 8 y 11 dice: el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar, si él pasara junto a mí, no lo vería; si me pasara adelante, no lo percibiría. Hay muchas similitudes en estas frases con nuestro versículo 48, pues Jesús anda sobre las olas del mar, y tiene esta misma formulación Job y Marcos. Es una palabra crucial de pasar de largo. Y la cita que leemos en Job, o que les acabo de leer, básicamente está resumiendo nuestro pasaje, porque relata esta impresionante separación entre Dios y la humanidad. Dios puede hacer lo que la humanidad no puede hacer, ni siquiera puede concebir. La sabiduría de Dios es incomparable. El Señor mueve montañas, el Señor sacude la tierra, el Señor oscurece el sol, el Señor dispone los cielos y su esplendor, y el Señor pisa las olas del mar. Entonces, nuestro Dios no lo podemos categorizar o concebir bajo cualquier concepto humano. Cualquier explicación natural que nosotros queramos dar de sus actos simplemente es inútil, es insensata. No podemos naturalizar al Señor. El Señor solo se maneja en planos sobrenaturales. El Dios que se describe en Job es totalmente Dios y nunca puede confundirse con los humanos. Entonces, hermanos, es inútil explicar el hecho de que Jesús camina sobre las aguas como si fuera un fenómeno natural. Hoy vemos que la gloria de Dios es trascendente, que se revela en Jesús. Esto sobrepasó a todas las generaciones y al día de hoy sobrepasa a gente racionalista. Hoy en nuestros días sigue sucediendo. Recuerda, el Dios que hace grandes cosas, que hace cosas inescrutables,
que hace maravillas sin número. Entonces, cuando Jesús pasa al lado de los discípulos sobre el agua, está haciendo algo distinto a lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús pretende hacer visible y palpable al Dios misterioso, al Dios enigmático de Job, como otras generaciones no lo habían podido ver. Ahora el Señor en su mismo esplendor se está mostrando a los discípulos. El que Jesús pase al lado de sus discípulos es una revelación de la gloria que Jesús está compartiendo con el Padre. Es una revelación que se extiende a cualquier seguidor de Jesús. Es una manifestación divina. ¿Y qué pasa? Los discípulos no entienden. Los discípulos, al igual que cuando el Señor calma la tormenta, contestaron, ¿y este quién es? ¿Quién es este? Responden otra vez con incredulidad. No saben lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar en la barca con Jesús, entrar en todo este drama de empezar a entender quién es Jesús. ¿Te acuerdas de las preguntas que dábamos al inicio de esta serie? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Jesús, el que calmó la tempestad, el que ahora aparece en medio de la tempestad, el yo soy en medio de la tormenta. Pero como dije, los discípulos, por desgracia, siguen sin ver. La reacción de los discípulos en la barca es exactamente la misma cuando Jesús sofoca la tormenta anteriormente. Una vez más, los discípulos lo malinterpretan, gritan de terror, inclusive lo confunden con un fantasma. ¿Te imaginas? No te imaginas. ¿Ves lo supersticioso que eran los discípulos? Creo que todos habríamos tenido la misma reacción. Si ves a un hombre caminar por el mar, no sería algo que se viera todos los días. ¿Te imaginas ver a alguien caminar sobre el mar? O bueno, vas al rollo y lo ves caminar en la alberca. En pasaje paralelo en Mateo se registra a Pedro saliendo de la barca, caminando sobre el agua y hundiéndose hasta ser rescatado por el Señor. Pero Marcos no menciona eso. Marcos está enfocando, o el interés de Marcos está más en el que camina sobre el agua que los que están en la barca. Esto es interesante. Marcos solo registra esto. Pero fíjate que Pedro sabemos y entendemos y creemos que Pedro o Marcos es el autor, que es el autor del Evangelio. Lo escribió porque Pedro le estaba narrando todos estos pasajes o estos eventos. Tenemos que depositar nuestra fe en Jesús, porque la persona de Jesús nos bendice. ¿Sabes? Estamos hablando de un evento milagroso, un acontecimiento sin igual. Un acontecimiento que está manifestando la deidad de Jesús. Y en medio de todo esto, el Señor Jesús busca calmar el terror de estos 12, de sus 12. Primero les dice: hey, tengan ánimo. Ellos están donde Jesús los puso. Ellos fueron obedientes y Jesús estuvo allí. En segundo lugar, Jesús les dice: soy yo, o yo soy. Y en tercer lugar les dice: no tengan miedo, no teman, dejen de temer. Luego sube a la barca con ellos y el viento se calma. La respuesta de los discípulos: estaban asombrados de sobremanera.
Pero ven la afirmación: soy yo soy. Tengan ánimo. Jesús les dice: yo soy. Las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, declara ser el gran yo soy. Ese mismo que sacó a los hebreos de Egipto y los lleva a través de las aguas del Mar Rojo. Jesús no solo camina por donde solo Dios puede caminar, sino que Jesús también lleva el nombre de Dios, el yo soy. Jesús está mostrando su deidad, está declarando su deidad en este pasaje. La deidad está en la barca. Los discípulos están abrumados. Todavía no lo entendían absolutamente nada. Es más, no creo que hayan entendido ni siquiera esta declaración de yo soy, de que Jesús les está diciendo: yo soy la deidad y estoy aquí con ustedes, no teman. Ellos están sin entender y no lo van a entender hasta la resurrección. Hermanos, ¿qué tanto le hacemos caso a Jesús cuando Jesús nos dice que no temamos? No sé cuál sea tu situación por la que estás pasando, o por la que acabas de pasar, o por las que vas a pasar, porque vienen varias. Pero cuando esto sucede, que Jesús nos dice que no temamos, ¿qué tanto le hacemos caso? Seamos honestos con nosotros mismos. Y la verdad es que constantemente estamos fallando. Fallamos en esto. A la hora de la prueba, aún sabiendo que Jesús está con nosotros, que nos ha prometido caminar con nosotros hasta el fin del mundo, nosotros caemos en temor y respondemos con incredulidad. Afortunadamente, nuestro futuro, nuestra salvación y nuestra identidad no depende de las veces que estamos cediendo al temor y de las veces que caemos completa y absolutamente en descontrol, sino que Jesús ya lo hizo por nosotros. A pesar de nuestra debilidad de estar constantemente cayendo en temor, a pesar de que Jesús nos dice que no temamos y que llevamos registrados en nuestro haber caída tras caída, tras caída, tras caída. ¿Cuántas veces has caído en temor? ¿Las has contado? Ni siquiera sabes cuántas son, porque son excesivamente, es un número que no lo tienes en la mente porque es excesivo. Es que no pagaron la quincena, te aguadeas. Es que no pasó el depósito. O hace poco que me dijeron: tu cuenta está bloqueada y no puedes hacer este pago. Y tienes que ir a la sucursal y poner tu huella digital. Y todavía no te creen que eres tú. Me prestas su INE y tú así como que tengo que hacer el pago y caes en temor. Te empiezas a impacientar. Es que el trámite no sucedió. ¿Dónde está el abogado? Por allá anda. Es que el abogado no ha llegado. No sabes qué hacer. Se te olvida que estás en Cristo. Hermanos, el Señor nos ha prometido que va a acompañarnos hasta que terminemos la carrera. El Señor es fiel. El gran yo soy nos está diciendo: no temas. Se lo dijo a sus discípulos y los discípulos no creían. Ellos tuvieron que esperar más tiempo para medio creer y luego creer. Hoy nosotros tenemos acceso pleno a la historia completa. Hoy conocemos el Evangelio porque Él nos trajo a Él. Por su gracia, Él nos trajo. Él se reveló a nosotros. Aunque nosotros, y lo decimos siempre, en nuestra soberbia creemos que nos acercamos al Señor, pero no, Él en su gracia se reveló a nosotros. Esto tiene que ser increíble. Esto tiene que ser sorprendente para nosotros. Razonar en quién es Jesús.
Que no se nos olviden, que no se nos olviden nunca, o siempre, o no sé cómo decirlo. También vemos que su paciencia nos bendice. Nuevamente los discípulos están expuestos a su falta de confianza en Jesús. ¿Te ha pasado? El milagro de estos panes que alimentaron a más de 5,000 no les causa una impresión duradera. Está pasando esto de la barca. Jesús camina sobre el agua. Jesús llega y les dice: no teman, yo soy. Yo soy el gran Dios, el Dios que hizo la creación, que sostiene el universo, está con ellos en la barca. Y ellos continúan en la ignorancia y tienen corazones insensibles. Hermanos, lo crean o no, yo aquí encuentro consuelo. Me veo a mí mismo en los apóstoles. Hermanos, hay esperanza. ¿Sigues pensando cuántas veces le has fallado a Jesús por temer? No te preocupes, hay esperanza. El que alimentó a más de 20,000 o a 20,000 o a 15,000 son muchos. O sea, hubiera alimentado a 2 más y hubiera multiplicado un solo pan y un solo pez. Eso es increíble, pero alimentó a muchos. Antes ya había calmado el mar y otra vez lo vuelve a calmar. ¿No era creíble que podría protegerlos a ellos en esta situación? Somos iguales o peor que los discípulos. Creo que somos peores que los discípulos, y lo afirmo y lo confirmo. Y regularmente tendemos a decir: sí, Dios, sé que puedes, leo milagros en la Biblia, sé que puedes hacer milagros, sé que has hecho milagros, pero mi situación es diferente, Dios. Sé que puedes hacer lo imposible, pero es que mi situación va más allá de lo imposible, de lo posible. Hermanos, no es así con Dios. Este sermón me ha hecho estar meditando en toda esta semana en el tamaño de la gracia que Dios tiene conmigo. Cuando tengas tiempo, invítame a un café o a comer y te cuento mi historia. Y hasta te puedo decir que me gusta comer. Pero puedo darte testimonio del tamaño de la gracia que Dios ha tenido conmigo y con mi familia. No, es algo que no puedo creer. Quiero contarte quién era tu pastor antes. Quiero contarte lo controlador que era tu pastor. Era, ya no. También batallo con el control, hermano, igual que tú. Igual que tú, era igual de vil pecador. Pero volteo, veo mi vida y lo único que veo es gracia. Gracia. Lucas 1:37 dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. En la semana le recordaba a mi amada esposa la promesa que tenemos para con nuestros hijos que fueron criados en el Evangelio. Y luego me empecé a acordar de todo lo que tengo por gracia. Yo en mi casa como solo porque Dios pone en ustedes generosidad. Yo dependo absolutamente de Dios. Y no solamente como, hermanos. Yo puedo pagar mi renta solo porque Dios en su gracia pone generosidad en ustedes.
y pago la luz y pago los servicios y solo es gracia. Yo no merezco esto. Con Dios es diferente la cosa. No tenemos que dudar. Por favor, grábate este pasaje de Lucas 1:37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. En medio de tu necesidad, de tu situación, de tu pecado, nada es imposible para Dios. Por mucho que tu panorama se vea oscuro, que tus hijos te hayan abandonado, que tu pareja te haya traicionado, todo lo que puedas estar viviendo oscuro hoy en día no es imposible para Dios. Porque en medio de esa oscuridad el Señor te sigue sosteniendo, sigues estando en medio de sus manos, bajo sus alas. El Señor no te descuida. El Señor te cuida. Por mucho que veas oscuro el panorama, por mucho que creas. Es más, ve lo que pasa con la incredulidad de los apóstoles, de los discípulos. Ya eran apóstoles en ese momento, empoderados por Jesús mismo. La respuesta que tuvieron en medio de la barca era como para que Jesús los agarrara a zapes, y no reciben ninguna reprimenda de su maestro. Ellos ven a un pastor compasivo. Jesús sabe que ellos tenían mucho que aprender todavía, tenían mucho que soportar. Jesús no se va a dar por vencido con ellos. Gloria a Dios, alabado sea Dios, porque tampoco nos ha abandonado a nosotros en medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestra dureza de corazón. Gracias a Jesús que Él no se impacienta ni nos abandona, porque nos vuelve a responder, nos vuelve a mostrar su gracia, su perdón, su amor, su paciencia, y nosotros a la vuelta de la esquina volvemos a dudar de Jesús y volvemos a pecar como esos discípulos. Por eso digo que somos peores que los discípulos, porque de entrada ellos ya murieron y están con el Señor, ya ganaron, y no tenían toda la pantalla completa como la tenemos nosotros. Hoy nosotros tenemos la bendición y la misericordia de tener su palabra completa, y podemos ver el ánimo que el apóstol Pablo inyecta a las iglesias, y podemos leer ese ánimo hacia nosotros. Por dar un ejemplo, hermano, Jesús es el único en el que podemos y debemos tener fe. Jesús se ha probado a sí mismo en tu vida una y otra vez. Y lo que estamos leyendo en este pasaje es maravilloso. El gran yo soy se manifiesta. Y sí, es una historia muy bonita que sucedió en el pasado, pero ¿cómo está sucediendo esta historia hoy en tu vida? El gran yo soy revelándose a ti. ¿Tienes conciencia de esto? El gran yo soy en medio de tu tormenta. Hermanos, tengamos ánimo, no temamos. Jesús, el gran yo soy, está a tu lado. Quiero que te rías. Este fue mi primer punto. Gracias, Carlita, por reírte. Eras de las pocas que se rieron. Entienden mis chistes rudos y humor negro. Pero no te preocupes, el punto 2 es muy cortito y terminamos. Al fin que apenas van 50 minutos. Nomás no te duermas porque puedes caer muerto, como le pasó a uno. Pero fue con el Señor y luego lo levantaron ahí. O sea, como que vio la gloria y no, espérate, y lo regresaron. Pobre cuate, ¿no? ¿Cuánto habrá durado ese sermón cuántas horas habrá durado ese sermón de Pablo? Toda la noche, pero 6, no, un poquito más. 6 horas, bueno, vamos a ponerle menos, 5 horas. Va una. Pero si te duermes y caes muerto, podemos orar por ti. Chance y te regresa el Señor. Y si no, pues ya estás delante de Él. ¿Qué te preocupa? Por eso no me siento en las orillas por si caigo dormido, caiga ahí al lado de alguien. Ok, hermanos, el punto 2, que de verdad es muy corto. Mira, Jesús es a quien debemos acudir cuando sufrimos. Es la siguiente parte de nuestro pasaje. Jesús ya liberó a sus discípulos de la tormenta en el mar. Humber, ¿me pones ahora sí el ventilador? Estoy sintiendo como que
Como que Mexicali llegó aquí. Gracias, hermano. Jesús libera a los discípulos del mar, pero tiene más chamba por hacer. Y el siguiente fragmento de nuestro pasaje es como un resumen general de muchos acontecimientos que ocurren durante cierto periodo. Y me llamó mucho la atención la palabra donde quiera. Una vez más vemos el efecto mesiánico, el pastor compasivo que cuida a sus ovejas sin vacilar ni discriminar. Las mismas ovejas se lastiman. Nosotros nos autoflagelamos con nuestro pecado y el Señor nos sana una y otra vez. Qué maravilloso Salvador tenemos en Jesús, hermanos. Pero los necesitados pueden buscar a Jesús. ¿Estás necesitado de algo? Hay unos que están dormidos y creen que no necesitan algo, pero estoy seguro que necesitas algo. No te duermas. Pero si tú estás en necesidad, puedes buscar a Jesús. Ellos iban hacia Betsaida, pero se detienen en Genezaret. Y ahí había personas que necesitaban una mano, necesitaban un toque divino. La gente lo reconoce ya y corre por toda aquella región para llevarle enfermos. Vemos aquí que Jesús puede ser buscado en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier persona que lo necesite. Si tú eres de Él y si está planeado que seas de Él, no hay nadie a quien Él rechace. Yo no sé por cuántas tribulaciones has pasado y cuántas veces hayas negado a Jesús en tu vida. Pero estoy seguro que has vivido, bueno, casi estoy seguro, porque hay hermanos que nunca han vivido una tribulación fuerte y que nunca han rechazado a Jesús, que el Señor los rescata y así siempre para arriba, ¿no? Envidia. Pero en algún momento viviste un pasaje oscuro de drogas, vidas licenciosas. Y en algún momento el Señor empezó a obrar en tu corazón y fuiste a Él y regresaste a Él por su gracia. Y Él no te rechazó. Es más, hasta podemos pensar que Él provocó esas situaciones para que cayeras rendido nuevamente, o ahora sí, verdaderamente. Jesús bendice a los que creen en Él. Aquí le llevan enfermos y Jesús los sana. Al menos creían que Él podía sanarlos, o simplemente no hubieran ido a Él. Pero ¿te fijas cómo ya empezamos a ver un cambio de fe en las multitudes? Ya se comienza a ver esto de las multitudes con fe con más frecuencia. Hombres y mujeres llevan a estas plazas públicas enfermos para que fueran sanados por Jesús. Y ahí dice que le rogaban y que querían tocar aunque sea el borde de su manto. Esto tiene un contexto histórico. En Números 15 está hablando de que los israelitas tenían que tener bordes en sus vestidos y tenían que ser de color azul, para que cuando vieran los flecos de sus mantos se acordaran de todos los mandamientos que el Señor les había pedido que cumplieran, y que no siguieran su corazón ni que se guiaran por sus ojos, porque se habían prostituido. Entonces el contexto de esta gente judía era ese. Ellos querían ver el borde, aunque sea del manto de Jesús, porque sabían que ahí estaba este tema de la ley y que podían ser sanados. ¿Te imaginas ver ahorita, aunque sea el borde del manto de Jesús? A lo mejor ni entiendes lo que pasó en Números, te vale, ¿no? Pero yo creo que te aventarías así como cuando avientan el bolo en el bautizo que fuiste y te avientas, o la piñata, no sé, y dices, aunque sea. ¿Tú no lo harías?
Yo sí andaba perdiendo la salvación por tocar a Jesús. ¿Qué es la salvación? Bueno, es como contradictorio esto, pero nadie fue decepcionado. Todos los que tocaban el borde de su manto quedaban curados, dice Marcos. Y no había nada mágico en el borde de su manto. Era la fe que estaba dentro de las personas, representada por esa prenda. Ahora vemos a la deidad, al yo soy, representado en una túnica hebrea del siglo I. Hay una frase de Packer en su libro Antes del conocimiento de Dios Santo, y ahora se llama Conociendo a Dios el libro, ya cambió la edición, que dice, y esto de verdad, pon mucha atención porque inclusive nuestro nombre como iglesia está ahí inmerso, pero J.I. Packer dice, el verdadero Dios es grande y terrible, solo porque siempre está conmigo y su ojo está siempre sobre mí. Vivir se convierte en un asunto impresionante cuando te das cuenta de que pasas cada momento de tu vida a la vista y en compañía de un creador omnisciente y omnipotente. Jesús te conoce más que tú mismo. Jesús nos conoce a la perfección. Jesús nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos, que en algunos casos es mucho. Jesús es más compasivo de lo que nosotros podríamos esperar. Jesús es más poderoso de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Él conoce nuestras necesidades porque su ojo santo siempre está sobre nosotros. Tú crees que conoces tus necesidades a la perfección, pero ni siquiera las comprendemos, nuestras verdaderas necesidades. Nosotros pedimos en nuestra carne. Lo has vivido, ¿verdad? Señor, que me suban el sueldo, y el Señor te pone a sufrir. Señor, es que gracias por mi familia, y te la quita. Es que no hay nadie como mi pimpollo abogado. Espero que no te lo quite. Pero mi necesidad era mi matrimonio. Es que yo tenía una necesidad por restaurar mi matrimonio, y bolas, te abandonan, te traicionan. Es que mi necesidad es ver a mis hijos felices, y ¡pum!, te traicionan y se van. ¿Y tú crees que tu necesidad es que se restaure tu matrimonio, vengan tus hijos? Y puede ser que sí, es válido, pero el Señor conoce nuestra verdadera necesidad, que es que dependamos de Él 100%. Y mientras esto no suceda, el Señor te va a seguir dando correctivos pertinentes. Él conoce nuestras necesidades perfectamente y nosotros no lo comprendemos. Él es el pan de vida, o Él, que es el pan de vida, permitió que su cuerpo se rompiera para que nuestras almas pudieran recibir el perfecto alimento espiritual que necesitaban. Jesús caminó por las aguas tormentosas en una noche oscura para poder rescatarnos, para que nunca más tuviéramos miedo o terror. Él caminó a la cruz. Él murió en la cruz. Él resucitó. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Él ya preparó nuestras moradas celestiales para que no tengas más terror, para que no tengas más temor, con salud o sin salud, con hijos o sin hijos, con esposo o sin esposa. Es a través de su sacrificio, a través de sus manos ensangrentadas
y redentoras. Que tú y yo podemos ser sanados de la enfermedad del pecado y estar bien siempre, si no hoy, en la eternidad. Él fue el que caminó sobre las aguas tormentosas del juicio, de la ira de Dios, en nuestro lugar. Él asumió todas las enfermedades en su cuerpo por ti y por mí. Y hoy podemos leer en este pasaje, y por favor, esto es para nosotros, tengan ánimo, entiendan, yo soy. Jesús es el yo soy en medio de tu tormenta. Los discípulos, aunque seguían a Cristo, tenían un corazón endurecido. Estaban con Él en la barca, lo escucharon audiblemente, comieron con Él, vivieron con Él y tenían un corazón endurecido. ¿Cómo se está manifestando el endurecimiento de tu corazón contra el Señor, a pesar de todo lo que te ha dado en su providencia? Es algo que tenemos que reflexionar, porque hoy vemos vidas cristianas endebles, vidas cristianas, lo decía al principio, que dudan de la Biblia o que dudan de sus milagros o que dudan de la atemporalidad de la palabra. ¿Cómo está endurecido tu corazón? Aun cuando el Señor te sigue sacando de la tormenta, te sigue animando, diciéndote: yo soy Jesús, yo te salvé, yo soy el que soy, el mismo Jesús, el Dios que sostiene el universo. Esto que sea una reflexión, hermanos, para que no endurezcamos nuestro corazón en medio de las situaciones, en medio de las adversidades, en medio de tantas pruebas que estamos viviendo. Oremos al Señor y clamemos al Señor por entender su gracia, su misericordia y saber que Él está caminando a nuestro lado. Saber que Él está en medio de la tormenta y no es cualquiera. Es el Dios omnipotente, el que puede calmar tu tempestad. No, los pastores no podemos prometer que vas a dejar de sufrir. Tal vez en una época puedas tener una tregua de parte del Señor, pero estamos llamados a sufrir por Cristo, porque somos sus discípulos. Pero tenemos la esperanza, hermanos, que un día este sufrimiento va a acabar. Un día vamos a estar en su presencia y no va a haber más dolor, no va a haber más angustia, no va a haber más llanto, ni una sola lágrima será derramada en el cielo delante de nuestro Señor. Él nos va a sostener por la eternidad. Pero en medio de la tormenta que vives, por favor, no se te olvide que el gran yo soy está contigo en la barca. Por mucho que esta barca se esté tambaleando, Él está ahí y te está diciendo: no temas, yo estoy aquí. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios creador, tú eres el Dios que sustenta. Solo tú, Jesús, solo tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Y hoy, a pesar de que somos como tus discípulos en esa barca, que respondemos con supersticiones, que respondemos con incredulidad, que nos autoengañamos, porque a veces creemos que cualquier cosa que nos sucede en la vida, por muy positiva que sea, creemos que es una respuesta tuya favorable a nuestras conveniencias. Pero muchas veces no hemos visto lo que hay detrás de esto, que tú realmente quieres nuestra total confianza en ti, sin dudas, sin temores. Nos has dado muchísimos ejemplos en nuestras propias vidas
te has dignado a salvarnos. Te has manifestado en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos has cambiado, nos sacaste del lodo del pecado y ahora vivimos bajo tu gracia, bajo tu amor, bajo tu perdón. Y nosotros seguimos manifestando dureza en nuestros corazones, incredulidad, temor, angustia. Señor, tú nos has llamado a confiar en ti. Tú nos has puesto el ejemplo, nos has enseñado que tú, en tu obra de sacrificio, diste todo por nosotros y que no hay cosa que nos pueda separar de ti, no hay situación que debiera poner en duda nuestra fe, pero la verdad es que caemos y somos a veces peores que tus discípulos. A veces el temor se apodera de nosotros y pareciera que no somos tus hijos, pareciera que no te conocemos porque respondemos a veces con respuestas absurdas. Señor, que tu evangelio, que el evangelio de tu gracia, que tu misericordia, Señor, nos aborden, nos llenen, nos cuiden, nos dé este convencimiento que solo en Jesús, solo tú, Señor, eres quien puede calmar nuestra angustia. Tú, Jesús, el gran yo soy, en medio de nuestras tormentas, Señor, que no se nos olvide. Espíritu Santo, te pido que nos perdones, que nos ayudes, que camines con nosotros y que nos des convencimiento a cada instante y que no dudemos, que no temamos, que no veamos las circunstancias mayores al gran yo soy, a Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites tener acceso a tu palabra. Gracias porque la puedo predicar, Señor, y gracias porque esta iglesia, Señor, te obedece. Gracias por hablar a nuestros corazones. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Eres bueno. Gracias, Jesús. En tu nombre te pedimos esto. Amén.